Querido hermano y amigo, a este culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos dar también una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo y amigos que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana. Le voy a pedir a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 14, Nuestra Esperanza y Protección. Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, para leer juntos todo el capítulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 13. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos juntos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Oremos, hermanos, vamos a orar. Dios y buen Padre Celestial, aquí estamos como tu iglesia, iglesia que ha sido redimida de el poder del pecado, redimida del poder del diablo, redimida de todo lo malo, por medio del sacrificio de tu Hijo, obrado en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos gracias porque los que nos hemos arrepentido, hemos creído y creemos en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido adoptados hijos tuyos. Tenemos al Dios eterno como nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, y porque nos ama con amor eterno nos cuida, nos bendice, está atento a toda nuestra realidad mientras vivimos en esta tierra. Padre Celestial, aquí estamos como pueblo tuyo y deseamos con todo nuestro corazón, Padre, que podamos tener un culto con elevada espiritualidad. Oh Padre Celestial, para que podamos nosotros realizar un culto que tú aceptes con mucho agrado, que lo aceptes con contentamiento, con gozo divino, Señor, para que entonces tú te dignes estar con nosotros, acompañarnos en este culto, Señor. Oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo que mora en los que somos tus hijos, Él nos guíe,
Él nos dirija, Él unja con su presencia todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para con todo nuestro ser tributarte o realizar este culto para tu honra y para tu gloria, Padre. Bendito Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos enfermos, los que por causa de su enfermedad no pueden estar con nosotros, pero están siguiendo el culto por el Facebook de la iglesia. Y también oramos por los enfermos, estos hijos tuyos enfermos, y que su enfermedad no les ha impedido estar aquí, congregarnos o congregándose con sus hermanos en la fe. Te ruego, Señor, que por tu amor con que tú amas a tus hijos enfermos, que tú toques sus cuerpos, que tú los cures, que tú los sanes, para la honra y la gloria tuya, la honra y gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y honra y gloria del bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor y Padre Celestial, tal como manda tu palabra, oramos por nuestras autoridades civiles. Sí, las autoridades civiles han sido puestas por ti para que gobiernen la nación, gobiernen un pueblo para el bien o haciendo el bien para una patria, para un pueblo. Oramos por las autoridades civiles de nuestro país, el Ecuador, y pedimos, Señor, que tú las incluyas por medio de tu Espíritu Santo. Toque sus mentes y sus voluntades para que ellos cumplan el propósito por el que tú las has puesto en nuestra patria, gobernar para bien nuestro país. Donde tú tienes un pueblo, una iglesia, Señor, que tú amas con amor eterno y quiere un ambiente de paz y de tranquilidad para poder, Padre Celestial, vivir como hijos tuyos, con seguridades, en un ambiente de paz y de armonía, Señor. Y oramos por la salvación de nuestras autoridades, para que ellas, por el Espíritu Santo, redarguidas de sus pecados, de justicia, de juicio, Señor, viéndose pecadoras, se arrepientan, se conviertan a Cristo, reciban a Cristo, para que Cristo los salve de la perdición eterna y les dé la vida eterna. Padre Celestial, la honra, la gloria, la bendición, la alabanza y la adoración de tu pueblo, a ti, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti no hay más Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Seguimos alabando al Señor. Jehová está en su templo, alábalo que vive. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Vamos a alabarlo entonces con todo nuestro corazón. Jehová está en su templo, alábalo que vive. Jehová está en su templo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jehová está en su templo, alábalo que vive. Jehová está en su templo, alábalo.
Gloria al Señor. Vamos a cantar esta alabanza. De alabanza y adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Da gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Da gloria al Señor, pues Él merece todo honor. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Hosana, bendecido es la roca de mi salvación, es exaltado. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando esa cruz. Digamos que si también a gozo, que con Él es mucho mejor. Amén. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la luz. Yo sigo el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la luz. Yo sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios. Toma su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema lo que implica seguir a Cristo cada día, en su quinta parte, con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. En la exposición de la cuarta parte del tema general, lo que implica seguir a Cristo cada día, comenté, escuchen, que el cristiano que sigue a Cristo cada día honra a Dios con su corazón. Honra a Dios desde dentro de su corazón y sus labios honran a Dios
realmente. También comenté que el cristiano que sigue a Cristo cada día no es juez de nadie, ¿se acuerdan? El único juez suyo y mío y de todos los seres humanos es Dios. En el sermón de hoy, por celebrarse el Día Universal del Padre, voy a hablar sobre lo que implica para un padre cristiano seguir a Cristo cada día. Así que este sermón, sin dejar afuera a los demás, está principalmente dirigido a los padres cristianos. Sí, veamos lo que implica para un padre cristiano seguir a Cristo cada día. Así pues, el padre cristiano que sigue a Cristo cada día, escuchen, en primer lugar, ama a sus hijos. Repito, el padre cristiano que sigue a Cristo cada día, ama a sus hijos. En la carta a los Hebreos, el capítulo 12, Hebreo 12, el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y lo disciplina porque lo ama. Así que porque el padre cristiano ama a sus hijos, una cosa que hace es los disciplina, escuchen, pero los disciplina con amor. Sí, el padre que ama a su hijo lo disciplina porque lo ama. Y si lo ama, lo disciplina con amor. Vamos al libro de Proverbios. Y aquí en Proverbios vamos a leer algunos pasajes, hermanos. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 12. Proverbios 3 y leemos el versículo 12. Porque Jehová, al que ama, ¿qué hace? Al que ama castiga. Y aquí está, como el padre al hijo a quien quiere o a quien ama. ¿Qué hace el padre que quiere a su hijo, que ama a su hijo? ¿Qué hace? El padre lo castiga, lo disciplina. Sigamos en Proverbios, 19. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, el versículo 18. Proverbios 19, el versículo 18. ¿Qué dice la palabra? Castiga a tu hijo en tanto que hay, ¿qué cosa? Esperanza. Aquí está. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y usted destruye a su hijo cuando lo castiga o lo disciplina sin amor. Pero cuando usted lo disciplina con amor, no lo va a destruir. No lo va a destruir mentalmente, no lo va a destruir emocionalmente y no le va a hacer daño en su cuerpo. Proverbios 23. Proverbios 23, versículos 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14.
no rehuses corregir al muchacho, a tu hijo, porque si lo castigas con vara, y no se olviden, con amor, ¿qué va a pasar? No morirá. No morirá espiritualmente sobre todo, y no morirá, no tendrá la muerte segunda, que es la muerte vivida en el infierno. Así que hemos leído Proverbios 23, 13 y 14, ¿no? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, del infierno. Esa es la idea, que si lo castiga con vara no morirá. La idea es que lo librará de ir al infierno, de ir al Seol. Interesante, ¿no? Y leamos en Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, el versículo 24. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué hace? Desde temprano, desde pequeño, lo corrige. Yo me acuerdo que haber visto alguna vez a uno de mis hermanos pequeños ya, y una de las cosas que hacía ellos, y también lo hice yo, es que con sus manitos le golpeaba, pero no creo que era por malcriado, ¿no? Pero mi mamá lo cogía y le pegaba en la manito. A la mamá no se le pega. Interesante, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, hermanos, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que, porque el padre cristiano ama a sus hijos, ¿qué hace el padre? Lo disciplina, lo castiga, pero siempre esto lo hace con amor. Porque el padre cristiano ama a sus hijos, esto es interesante, se compadece de sus hijos. Vamos al Salmo 103, el Salmo 103. El Salmo 103, y leemos los versículos 13 y 14. El Salmo 103, versículos 13 y 14. ¿Listos, hermanos, para leer? Aquí está. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quienes, o sea, de los hijos que le temen. ¿Y por qué se compadece Dios de los hijos que le temen? Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda? Que somos, ¿qué cosa? Que somos polvo. El Padre que se compadece de sus hijos trata, escuchen, con misericordia a sus hijos cuando estos tienen un mal comportamiento. El Padre jamás olvida que sus hijos, también como Él, son seres humanos, frágiles, que no son perfectos, que son débiles, y por eso inclinados a hacer lo malo. Y por esto el Padre que ama a sus hijos
tiene compasión de ellos, se compadece de ellos. Y a veces derrama lágrimas por ese hijo o esa hija que no anda rectamente, que no anda en obediencia a Dios y a sus padres. Se compadece de él o de ella porque se acuerda Dios, como Dios, que somos polvo. Interesante, ¿verdad, hermanos? Porque el padre cristiano ama a sus hijos, y esto es interesante, escuchen padres, no provoca a ira a sus hijos. Carta a los Efesios. Sí, vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, carta a los Efesios, el capítulo 6, y leemos el versículo 4. Efesios 6, 4. Y vosotros padres, claro que aquí está incluida también la mamá. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no deben hacer enojar a sus hijos. Deben educarlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor y que está revelada en las Sagradas Escrituras. El padre cristiano, escuchen lo que voy a decir, padres, el padre cristiano hace enojar a sus hijos cuando la disciplina que les aplica no es justa, no es correcta, no la hace con amor. El padre cristiano hace enojar a sus hijos cuando, escuchen, los trata con duras palabras o los golpea ocasionándoles heridas en sus cuerpos. Los padres cristianos hacen enojar a sus hijos cuando los disciplinan sin su ejemplo moral y espiritual. Sí, si tú disciplinas a tus hijos sin tu ejemplo moral y espiritual, eso va a ser airar y enojar a tus hijos. Porque el padre cristiano ama a sus hijos, y esto es interesante, provee para suplir las necesidades de sus hijos. Primera carta a Timoteo. Sí, vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, y leemos el versículo 8. Primera carta a Timoteo 5, 8. Leemos la palabra de Dios. Porque si alguno, digamos aquí, si algún padre, voy a decir, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, de su hogar, ha negado la fe, niega su fe en Cristo. Y es peor que un incrédulo. El padre cristiano que sigue a Cristo provee para su casa, provee para sus hijos, les provee comida, les provee agua, les provee ropa, les provee para su salud.
les provee para su educación, les provee para que sus hijos sigan luego su ejemplo. Y el padre cristiano, para proveerle para sus hijos, ¿qué debe hacer el padre? El padre cristiano debe trabajar, hermanos. En esta relación vamos a leer unos versículos. Efesios 4:28. Sí, leamos en Efesios capítulo 4 y el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, miren, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para poder suplir sus necesidades, la de su casa, y también extender su bondad a los que padecen necesidad, dentro y fuera de la iglesia. En segunda carta a los Tesalonicenses, sí, vamos a leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo, segunda carta a los Tesalonicenses, leemos en el capítulo 3, los versículos 6 al 11. A ver, hermanos, segunda carta a los Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en la ajena. Hay en las iglesias cristianas padres que andan desordenadamente, no trabajando en nada, ociosos, vagos y por tanto irresponsables. Yo conocí de un padre, entre comillas, cristiano, que pasaba hasta la medianoche conversando en la esquina de la casa con sus amigos y dormía hasta las 11 del día y no trabajaba e hizo pasar necesidades a su esposa y a sus hijos. Y lamentablemente hay esta clase de padres, entre comillas, cristianos, que andan desordenadamente porque no, escuchen, no trabajan en nada. Triste, ¿verdad? Y vamos a Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, del 6
hasta el versículo 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Y yo leo así: ve a la hormiga, oh padre perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, voy a leer, padre perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre malvado. Así que el padre cristiano que ama a sus hijos provee para sus hijos. Y para proveer para sus hijos debe trabajar y tiene que trabajar. A veces ocurre lo siguiente, que son los hijos que proveen para su padre vago, que son los hijos los que están trabajando para proveer para su padre ocioso. Y eso es triste, ¿verdad? Cuando son los padres los que tienen el deber número uno en sus vidas de ser los que con su trabajo proveen para sus hijos. Así que miren, nuestro primer punto es el padre cristiano que ama, que siga a Cristo cada día. ¿Ama a quién? Ama a sus hijos, hermanos. Y hay algunas cosas que hace el padre cristiano que siga a Cristo porque ama a sus hijos, y entre los cuales está lo último: trabaja honradamente para proveer para las necesidades de sus hijos. Amén. En segundo lugar, el padre cristiano que sigue a Cristo, y esto es interesante, escúchenme, padre cristiano, se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Vuelvo a mencionar el punto. El padre cristiano que sigue a Cristo se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Y dentro de esta preocupación espiritual por sus hijos, lo primero que tiene que hacer un padre cristiano es llevar a Cristo a sus hijos para que sean salvos. Y dentro de esto debe hablarles de la necesidad de arrepentirse. Hablarles con la palabra que son pecadores, que necesitan arrepentirse. Y deben hablarles de la necesidad de creer o recibir a Cristo para que sean salvos de la perdición eterna y tengan vida eterna. Y para esto debe leerles pasajes como estos: Juan capítulo 3, versículos 14 al 18. Juan 3, 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estoy leyendo en Juan capítulo 3. Para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga que gozar vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre o en la persona del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 1, el Evangelio de Juan 1:12 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre o en su persona, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el padre que se preocupa espiritualmente por sus hijos debe llevarlos a Cristo. Debe hablarles del arrepentimiento, debe hablarles de la necesidad de recibir a Cristo en sus corazones, para que no se pierdan, no se condenen en el infierno, sino que tengan vida eterna. Amén. El padre que se preocupa por la vida espiritual de sus hijos debe instruirlos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia que usted tiene. Leamos en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, Antiguo Testamento. Y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 7. El libro de Deuteronomio, hermanos, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6 al 7. ¿Estamos listos para leer, hermanos? Leamos. Y estas palabras que yo te mando hoy, y esas palabras son las palabras de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cuál es la responsabilidad de un padre cristiano? Educar a sus hijos desde temprana edad en la palabra de Dios, instruirlo en la palabra de Dios. Cuando Moisés regresó al palacio, ¿se acuerdan? Los años tempranos de su vida que pasó con su madre, ella se ocupó de instruirlo en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. Por eso, cuando creció y se fue a vivir en el palacio, él nunca olvidó sus raíces y nunca olvidó a su Dios. El padre que ama, que sigue a Cristo cada día dentro de su preocupación espiritual, instruye desde tierna edad a sus hijos en la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? ¿Para qué debe educar, instruir en la palabra de Dios un padre cristiano a sus hijos? Juan, en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sí, el padre cristiano debe instruir en la palabra de Dios
en la palabra de Cristo, con esta meta, que la palabra de Cristo more, habite abundantemente en el corazón de su hijo o de su hija. Dentro de su preocupación espiritual del padre cristiano que sigue a Cristo está también hacer lo siguiente, y esto es importante: debe orar, escuchen, diariamente por cada uno de sus hijos, varones y mujeres. Hay un ejemplo en la Biblia, Job. Vamos al libro de Job y vamos a leer en el capítulo 1. Job, en el capítulo 1, los versículos 4 hasta el versículo 5, hermanos. Job está antes del libro de Salmos. Job 1, 4 al 5. ¿Listos, hermanos? Leemos. E iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Es decir, se reunían para celebrar el cumpleaños de cada uno. Esa es la idea. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, es decir, estén en la celebración de sus cumpleaños. Atención a lo que dice el versículo 5, esto es bien clave. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, escuchen, Job enviaba y los santificaba. Escuchen, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. ¿Por qué tiempo? De esta manera hacía todos los días. Leemos aquí que Job oraba a Dios por cada uno de sus hijos. Así dice el versículo. Y Job, el 2, dice lo siguiente: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y según leemos en la palabra de Dios, Job oraba a Dios por cada uno de sus 7 varones. Y Job oraba a Dios por cada una de sus 3 mujeres. En total, por los 10 hijos. Escuchen, no en bloque. No le decía, Dios bendice a todos mis 10 hijos. No, él oraba por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus 7 varones y por cada una de sus 3 hijas. Interesante, ¿verdad? Y dice la palabra que esto lo hacía Job todos los días. De esta manera hacía todos los días. Padre cristiano, estás orando cada día por cada uno de tus hijos y de tus hijas. A veces hay padres cristianos que ni por ellos mismos oran. ¿Verdad que sí? No estoy calumniando. Hay padres cristianos que se levantan y se arreglan, toman café, leen el periódico y no dan un tiempo a leer la palabra y a orar por sí mismos en primer lugar. Y si no ora por sí mismo, ¿cuánto va a orar por sus hijos?
Y quiero decirte, Padre cristiano, con autoridad del cielo, que si tú no estás orando cada día por cada uno de tus hijos, estás pecando delante de Dios. Porque estás incumpliendo una orden y un mandato de Dios, que tú ores por cada uno de tus hijos, cada día. Eso es lo que este pastor hace todos los días. Me levanto muy de mañana y una de las cosas que hago es tener mis devociones personales. Leo la palabra, escudriño la palabra, me alimento leyendo la palabra y luego así paso a la oración. Y el Señor sabe en cuya presencia estoy hablando esto. Que todos los días oro por los 3 hijos, por cada uno de ellos. Oro por el varón que me dio y que está lejos de la casa. Y oro por las 2 niñas que me ha dado. No oro en bloque, sino por cada uno de los 3. Y esto lo hago cada día. Hijos míos, o hijas mías, sepan ustedes que cuando ese cuarto, la puerta está ajustada y no me ven, que su padre está en ese cuarto, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, orando por cada uno de nosotros. Qué bien que hace un padre cristiano cubrir con sus oraciones a Dios por cada uno de sus hijos. Dentro de la preocupación espiritual del padre cristiano que sigue a Cristo, debe orar a Dios porque Dios lo guarde de las tentaciones. ¿Recuerdan que el Salmo 103 nos dice que nosotros somos polvo? Este cuerpo es hecho del polvo de la tierra y en él mora el pecado. Y por eso nuestros hijos son sujetos de tentaciones del mundo que les rodea, del diablo y también de su maldad, de su propia concupiscencia. Y el padre cristiano debe orar a Dios porque Dios guarde a sus hijos de la tentación o de tentaciones. Que Dios fortalezca sus cuerpos débiles por la presencia del pecado en ellos, para que resistan, para que soporten firmemente la tentación que les sobrevenga. En esta relación vamos a leer unos textos. Mateo capítulo 26. Mateo 26, el versículo 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. ¿Por qué? Porque en él mora el pecado todavía. Santiago.
capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o resiste la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuchen, y los que aman a Dios son los que resisten con firmeza la tentación. Eso muestra que aman a Dios. Tenemos un gran ejemplo aquí en el libro de Génesis, el capítulo 39. Vamos a ver el ejemplo de José. Génesis 39, versículo 7 al versículo 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, José, ¿no? Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José resistió esa fuerte tentación. Y sobre todo cuando él era un joven y no tenía mujer. Y escuchen, para José ceder a aquella tentación era hacer un gran mal y era pecar contra Dios. Y eso hay que enseñarle a los hijos. Padres cristianos, que ceder a la tentación, que decir sí a la tentación es hacer no un pequeño mal, es hacer un gran mal, y es pecar contra Dios, ofender a Dios, entristecer su corazón. Y nosotros los que cedemos a la tentación, traer muerte y tinieblas espirituales a nuestro corazón. Los padres cristianos, escúchenme, padres cristianos, deben orar a Dios por sus hijos para que Dios los fortalezca y así no hagan el gran mal de hacer el pecado ni tampoco pecar contra Dios. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padres cristianos, entendamos que la tentación solo podemos soportarla y resistirla con la fuerza o el poder de Cristo activo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Podemos resistir, soportar la tentación con la fortaleza, con el poder de Cristo por medio del bendito Espíritu Santo. Y para que tengan esta fortaleza de Cristo, nuestros hijos puedan con ella resistir cualquier tentación. Y por ello los padres cristianos deben orar a Dios a favor de sus amados hijos. Así que el padre cristiano que sigue a Cristo se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Y ya hemos dicho que es lo que tienen que hacer.
dentro de su preocupación espiritual por sus hijos. ¿Lo estás haciendo, padre cristiano que me oyes? Sinceramente, ¿lo estás haciendo? Dios lo sabe. ¿Y sabe qué? Por ello Dios te va a pedir cuenta un día si no lo has hecho y si no lo haces. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que cuando acudas al tribunal de Cristo no tengas que recibir por el pecado de no haberte preocupado por la vida espiritual de tus hijos. Teme a Dios. En tercer lugar, el padre cristiano que sigue a Cristo cada día, escúchenme, inspira a sus hijos con su buen ejemplo cristiano. ¿Me oíste, padre? El padre cristiano que sigue a Cristo cada día inspira con su buen ejemplo cristiano a sus hijos. Los inspira en primer lugar a crecer espiritualmente. Primera carta a los Corintios. Sí, primera carta a los Corintios. El capítulo 3, versículos del 1 al 4. Primera carta a los Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún o todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres inconversos. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Escuchen lo que voy a decirles, es fuerte, pero debo decirles. La triste verdad es que hay hijos que tienen padres que no son espirituales, sino carnales. Repito, la triste realidad es que hay hijos que tienen padres que no son espirituales, sino carnales, niños en Cristo. Su carnalidad la muestran siendo ásperos, rudos, toscos con la madre de sus hijos y con los hijos. ¿Eres tú tosco, áspero, rudo con la madre de tus hijos y con tus hijos? Eres tú cristiano carnal y no espiritual. Porque eso indica que no amas a tu esposa ni amas a tus hijos. Porque Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, no seáis rudos con ellas, ni tampoco con tus hijos. Muestran estos padres su carnalidad, escuchen, no teniendo dominio propio sobre su ira o sobre la ira. Muestran su carnalidad provocando a sus hijos a iras con tratos injustos y siendo rudos con sus palabras con ellos.
Así muestran su carnalidad. Muestran su carnalidad y no piense que no ocurre esto en los hogares cristianos. Hablando palabras corrompidas, de alto calibre, al impulso del águila que no controla. Muestran su carnalidad no teniendo compasión, no teniendo misericordia ante las debilidades humanas de sus propios hijos. Pero escúchenme, el padre cristiano que sigue a Cristo cada día con su buen testimonio cristiano, con su madurez espiritual, inspira a sus hijos a crecer espiritualmente. El padre cristiano que sigue cada día a Cristo inspira a sus hijos a superarse. A superarse en lo educativo, a superarse en lo laboral, a superarse en lo profesional, a superarse en todo lo que tiene que ver con ser mejores en sus áreas de vidas respectivas. Inspira a sus hijos el ser ciudadanos de bien, ciudadanos que respetan y honran las autoridades superiores que Dios ha puesto en el país. Buenos ciudadanos que respetan y obedecen las leyes sociales. Cuando vas manejando el carro, no te pases la luz roja, porque eso es un mal ejemplo para tus hijos. Si mi padre lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Cuando la ley de tránsito dice que no debes pasarte la luz roja. Escuchen lo que voy a decirles aquí. Los hijos deben sentirse, escuchen mis padres, deben sentirse sanamente, miren, sanamente orgullosos del Padre que Dios les ha dado. Repito este pensamiento. Los hijos deben sentirse sanamente orgullosos del Padre que Dios les ha dado. Que cuando a tu hijo le pregunten, ¿quién es tu padre? Tus hijos o tu hijo, con la frente en alto, con alegre dignidad, sin vergüenza, sin inclinar la cabeza, sin ruborizarse, ellos responden, mi padre es fulano de tal. Mi padre es Miguel Freire. Mi padre es Guillermo Veloz. Mi padre es Ronald López. Mi padre es Juan Carlos Rodríguez. Mi padre es Carlos Alberto Rodríguez. Mi padre es Isidoro Ceballos. ¿Son tus hijos sanamente orgullosos por tenerte a ti como su padre? Los que ya han crecido y los que mañana crecerán podrán con sano orgullo, con alegre dignidad, como acabé de decir, abrir su boca y mirando a quien le pregunta, ¿quién es tu padre?
Él puede decir, Padre, fulano de tal. Hemos comentado que un padre cristiano que siga a Cristo cada día, recordemos, en primer lugar, ama a sus hijos. En segundo lugar, se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Y en tercer lugar, inspira a sus hijos con un buen ejemplo cristiano. Padre cristiano que me escuchas aquí en la casa del Señor y me escuchas a través de las redes sociales, te pregunto, Padre cristiano, escúchame. ¿Ama usted a sus hijos? Al 1, a los 2, a los 3, a los 10, o a cuántos hijos Dios le ha dado. ¿Los ama usted? Padre cristiano que me escucha, ¿se preocupa usted por la vida espiritual de sus hijos? Padre cristiano que me escucha, ¿inspira usted a sus hijos con un buen ejemplo cristiano? Te hago la última pregunta en esta forma. Padre cristiano, escúchame. ¿Ven tus hijos al Santo Jesucristo en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento? Insisto, ¿ven tus hijos al Santo Jesucristo en ti? Recuerde, Padre cristiano, si usted es un padre cristiano que sigue a Cristo cada día, entonces usted ama a sus hijos. Usted se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Y usted inspira a sus hijos con un buen ejemplo cristiano. Con un ejemplo cristiano, escuchen, santo en toda su manera de vivir. Y así, el Dios Todopoderoso es glorificado en su vida, Padre cristiano. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por este precioso mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Voy a pedir a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 138, Salvador mío. Dejando atrás
mi ser entero, gloria te rinde, buscan delante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Sí, Padre Celestial, queremos tener tu semejanza. Queremos tener la semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y queremos tener la semejanza del bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos a ser padres que realmente sigan a Cristo, para obrar como tales de la manera que tu palabra nos ha enseñado en esta mañana, para amar a nuestros hijos, para preocuparnos por su vida espiritual y para hacerles ejemplo inspirador como un buen y santo testimonio cristiano, para que de esta manera nuestros hijos se sientan alegres de tenernos a nosotros como su Padre. Oh Padre bendito, perdónanos a los padres que no andamos correctamente delante de tus ojos ni delante de sus hijos. Ten misericordia de nosotros. No nos pagues conforme merecen nuestras iniquidades. Trátanos con agradecida misericordia y compasión y perdónanos. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. A ti sea la gloria, la bendición, la adoración y la alabanza, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Cantemos, hermano, con mucho gozo y mucha convicción de que tenemos a Dios que es nuestra fortaleza. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Él es tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Él es tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio, mi
iglesia del Dios viviente reunida aquí, ¿qué dice? Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos dar gracias a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido la transmisión de este culto en vivo por la red social de Facebook. Queremos pedir, hermano, que contamos con usted para la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana, para reunirnos nuevamente a alabar al Señor. Dios le bendiga.